Sí, estimados amigos, muy buenas noches. Es grato volvernos a ver en una materia que, como siempre se viene señalando, no es fácil por el hecho de que nuestra formación, y también me ha pasado, es enteramente ritualista, ¿no? Y por otro lado, la imposibilidad que tienen muchas veces los docentes de poder transmitir de manera diáfana, coloquial y dinámica algunas ideas. En ese aspecto, dentro del programa de especialización, buscamos hacer aquello que está vinculado pues a la materia administrativa desde una perspectiva distinta, más dinámica, vinculada pues a identificar algunas cosas que no necesariamente hemos escuchado en nuestro proceso de formación ordinario en la universidad, y con ello pues desarrollar algunos tópicos preparándonos, como ya se les hacía mención con anterioridad, para precisamente desarrollar de manera posterior algunos casos prácticos. Ya hemos tocado con ustedes precisamente lo que es la actividad administrativa y en esencia o específicamente la actividad contractual con la cual se vincula pues el ejercicio de la función arbitral. Función arbitral que, recordemos, está avalada constitucionalmente y que, entre muchas aristas de proyección profesional, tiene la referida pues a los arbitrajes en materia de contrataciones públicas, ¿no? Y siempre les comento, casi como anécdota un poquito, a nivel de doctrina siempre hay una fuerte discusión, aunque no con la misma vigorosidad que otras materias, pero sí la hay entre lo que podría identificarse como derecho a las contrataciones públicas o derecho de las contrataciones con el Estado, ¿no? Y digo esto porque normalmente las contrataciones con el Estado involucran contrataciones del Estado, o sea, como persona jurídica, en virtud del derecho privado. Y ahí todo pues un debate respecto de qué es en realidad las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, siempre estos temas que parecen sutileza jurídica revisten cada una o cada uno una concepción o una filosofía del mundo. Bueno, ya hemos hecho un puntual derrotero sobre lo que es precisamente los aspectos básicos de esta actividad administrativa y sus singularidades. En este aspecto vamos a detenernos específicamente en los rubros relacionados a la jurisprudencia sobre los sujetos de procedimiento. Al principio hay que rescatar que la jurisprudencia, en el sentido lacto o específico, de manera histórica se vincula con la exigencia que tiene el Estado moderno de entender que los jueces, en principio, que es de donde nace la fórmula, deben generar predictibilidad sobre sus decisiones. La jurisprudencia, aunque suene extraño decirlo, no solamente es una herramienta de carácter jurídico, sino también es una herramienta de carácter político. Y es una herramienta de carácter político en el sentido que si se tiene certeza de un orden concatenado, pacífico, armonioso y público, o sea, publicitado, de las decisiones de los jueces, se garantiza precisamente que los órganos de poder, por ejemplo, en este caso el Ejecutivo, que es la cabeza de la administración, puedan realizar las funciones del interés público
con carácter transversal. Esto es para todos. Entonces, la jurisprudencia, y quizás no lo han escuchado, pero no son solamente ese conjunto de fallos o decisiones judiciales, sino que son ese conjunto de fallos y decisiones judiciales con las cuales no solamente se resuelven controversias jurídicas de sujetos que muchas veces ni siquiera saben que dan origen a algo novedoso como un veredicto, un fallo o sentencia, y por otro lado la proyección política de la jurisprudencia, que es el control del poder. Porque cuando un órgano de poder, el Parlamento, el Ejecutivo, la propia administración, da origen o produce una controversia, y la controversia es llevada ante los tribunales, lógicamente eso ayuda a corregir el ejercicio del poder. Entonces miren qué interesante punto de vista, porque la jurisprudencia no es una herramienta simple, una herramienta fusible, una herramienta de la cual pues uno pueda prescindir, sino que ayuda a que precisamente el ejercicio del poder se realice de manera adecuada. Entonces, en el plano específico de los sujetos del procedimiento, vamos a ir viendo con un carácter aleccionador, con un carácter guía, cómo es que la jurisprudencia tiene una proyección fuerte y sólida sobre los sujetos del procedimiento. Recuerden que en el transcurso de la sesión pueden tomarse la libertad, que siempre la tengo muy a gusto, de que ustedes pues puedan interrumpirme y plantear algunas ideas o interrogantes para efecto de ser más dinámica la sesión. A ver, vamos a ver la primera decisión, que es precisamente una resolución ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que se resuelve sobre la calidad de lo que se conoce como los administrados. Y aquí puntualmente, en esta resolución ministerial, se establece que los administrados no son solamente los sujetos, como ya les señalaba en una sesión anterior, que promueven y participan en un procedimiento exhibiendo una situación concreta o potencial respecto a sus derechos o intereses, sino que también son aquellos sujetos que pueden ser eventualmente titulares de derechos o intereses expectaticios, que sin participar en el procedimiento, en su apertura, pueden verse afectados con la decisión que la administración asume. Entonces, aquí tenemos un primer dato importante respecto de la condición de los administrados. Porque ustedes, por ejemplo, cuando evalúen laudos, la posibilidad de emitir un laudo arbitral en materia de contrataciones públicas, van a tener que ver o analizar si es que el decurso de un procedimiento de selección, cualquiera sea este, en la forma preestablecida por el legislador, responde al propósito primero de lo que la propia regulación legal así lo establece. Y segundo, si es que en el procedimiento de selección se han comprendido a los sujetos que en su momento van a estar vinculados a la controversia arbitral. Entonces, este dato de esta primera precisión de la jurisprudencia administrativa es relevante para que ustedes pues puedan conocer que no solo es administrado aquel que abre un procedimiento, sino que aquel también es administrado aquel que sin necesidad de que haya abierto un procedimiento o un trámite administrativo, sí podría verse impactado, sea positiva, sea negativamente, según la situación concreta,
en la posible decisión que la autoridad espera. Por ejemplo, son bastante identificados los casos en donde muchas veces en la parte de los recursos a nivel precisamente de las adjudicaciones, cuando una de las partes no está de acuerdo, un involucrado en el procedimiento de selección no está de acuerdo, que no se le haga conocer los recursos planteados para que también pueda sostener aquello que le interesa. Entonces, este dato que les brindo sirve para que ustedes, cuando adviertan que la entidad en un procedimiento de selección que luego es debatible a nivel arbitral, a emitir una decisión que favorece a uno de los participantes del procedimiento, pero excluye a otros sin justicia, estos últimos puedan ingresar al procedimiento y puedan pues comunicar aquello que es relevante para el interés público. Que este tema también lo vamos a ver cuando analicemos algunas situaciones vinculadas pues a las decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Por otro lado, un aspecto que siempre es debatible también y cuyos efectos se trasladan al rubro arbitral es el caso de los consorcios. Ustedes habrán escuchado también que gran parte de los problemas o las controversias en materia arbitral se vinculan precisamente con el porcentaje de participación del consorcio. Porque el consorcio es una figura bastante anómala, que más ha surgido por la exigencia de los hechos que por la técnica jurídica, o sea, por la regulación jurídica, en la que dos personas naturales, o dos personas jurídicas, o una natural y otra jurídica, o una jurídica y otra natural, se ponen de acuerdo para participar en un procedimiento de selección, vuelvo a reiterar, mal llamado proceso de selección, porque procesos son los judiciales, los arbitrales o aquellos vinculados a los medios de solución de conflictos, que es otro tema. Y entonces, estos particulares, sean personas naturales o jurídicas, en las combinaciones que la situación del caso amerite, deciden participar en un procedimiento de selección, entendiéndose que cada uno, por un tema razonable, va a aportar el 50% de las prestaciones, que pueden ser bienes o pueden ser servicios, materia de convocatoria del procedimiento de selección. Y entonces se dan casos en donde muchas veces las partes que están involucradas en este consorcio incumplen sus prestaciones. Y entonces esos temas son llevados al árbitro para que dirima si en realidad en el contrato de consorcio, que es el instrumento que los vincula, porque tampoco es que la institución quede libre para evitar riesgos futuros, es que se analiza cuál es el porcentaje de participación de una persona, natural o jurídica, vuelvo a reiterar, en un consorcio. ¿Qué nos ha dicho sobre ello el Tribunal Fiscal? Miren qué interesante que un tribunal en materia tributaria haya solucionado la controversia, que en algún momento ustedes lo van a ver y van a tener que dilucidar en función a cuál es el fundamento de que existan los consorcios en el Perú. Le va a servir de sustento para resolver temas arbitrales. ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Fiscal? Nos ha dicho lo siguiente. Nos dice
que tienen capacidad procesal aquellas personas que pueden ser naturales o jurídicas, que gocen de capacidad jurídica conforme a las leyes civiles, societarias, laborales, entre otros. ¿Y qué es la capacidad jurídica? Regresando un poquito a la universidad, la capacidad jurídica es aquello que en el lenguaje de la psicología se llama el discernimiento. O sea, la posibilidad de comprender la proyección de nuestras acciones. Y lógicamente los estados son los primeros en que delinean, según el tipo de sistema jurídico en el que se encuentren, delinea pues la edad con la cual se entiende que las personas adquirimos capacidad jurídica. En el caso peruano o latinoamericano en general, la capacidad jurídica es de los 18 años a más. Claro, salvo situaciones singulares, por ejemplo en el ámbito penal, para efecto de libertad sexual, de los 14 a más según la zona del país. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, aunque suene un poco extraño, la capacidad jurídica, o sea, la presunción de que la persona entiende lo bueno y lo malo, se adquiere a los 21 años, cosa extraña. Aunque Estados Unidos tiene su singularidad, porque para beber tú tienes que llegar a los 21 años, pero para comprar armas tú las puedes adquirir desde los 18 años, de modo tal que eso inclusive, conforme a las noticias, lleva a que continuamente se debata de si el país es pro o no armamentista de los ciudadanos. Pero ese no es el tema. ¿El tema cuál es? El tema es que la capacidad jurídica, le daba el dato para su ilustración, el tema es que la capacidad jurídica es ese entender, en palabras simples, que todos asumimos qué cosas son buenos, qué cosas son malas, y lógicamente las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y entonces nos dice el tribunal que no tendrán la capacidad jurídica la capacidad procesal, perdón, aquellos que no tengan capacidad jurídica de acuerdo a dichas leyes, las laborales, societarias, civiles y las que hubieren, y que deberán valerse de un representante para actuar en el procedimiento, como sucede en el caso de las personas jurídicas, que lógicamente por ficción tienen lo que se denomina el representante legal. Y entonces lo que nos dice el Tribunal Fiscal es que en el caso de los contratos de consorcio, al carecerse de una regulación jurídica propia, carecen de aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones, lo cual es bastante singular, porque precisamente uno de los debates más fuertes y más sólidos en materia de contrataciones públicas es sobre las obligaciones que tienen los consorcios que ingresan a los procedimientos de selección. Y entonces se dice que si bien en materia de contrataciones públicas se presenta un consorcio, eso no desnaturaliza la obligación que cada uno de los integrantes del consorcio pueda asumir sus deberes, derechos y obligaciones con la entidad que ha convocado el procedimiento de selección. Entonces, esta parte del pronunciamiento del tribunal es interesante porque esta decisión ha servido para que luego otros tribunales puedan analizar pues la proyección del trabajo del consorcio. Y les digo esto porque en algún momento les comento, se sometió a arbitraje un caso que no podemos calificar de singular, pero sí curioso, en donde una entidad requiere equipo de cómputo y estaban dos personas, una natural y una jurídica, donde la jurídica vendía computadoras y donde la persona natural tenía el capital. Se entera la persona jurídica
de que había un procedimiento de selección de un monto alto para proveer de computadoras y acude a la persona Y, a la persona natural Y, y le dice, mira, yo requiero el capital. Genial, revisa las bases, pero ni la entidad ni la empresa se habían precavido de que omisivamente no se había vinculado a las prestaciones accesorias. Se ha dicho en otras palabras, palabras simples, que se buscaba el requerimiento del área usuaria de contar con computadoras, pero como el ser humano es un ser falible, se les había ido, por decir la expresión, incluir como prestación accesoria la reparación de las computadoras. Y entonces la empresa, con el capital de la persona natural, se afana en presentarse al procedimiento y obtiene un buen resultado. Y lógicamente, ingresan las computadoras al almacén, dan el visto bueno, pero en ese momento almacén condiciona la entrega, que ya estaba siendo validada, al hecho de que no hacía mención alguna a garantía, o sea, cambio por garantía, o reparación o repuestos, o lo que se conoce como servicio técnico. Y entonces el consorcio manifiesta su discrepancia y hace conocer que por carta notarial permitirá el ingreso de los bienes. Caso contrario, comunicará a la Policía Nacional del Perú y en su eventualidad al notario para que deje constancia de la negativa de la entidad. Ante eso, se determina la resolución del contrato sin concederle plazo al consorcio para que pueda ejercitar su derecho al debido procedimiento, ojo, tomando en cuenta que en las bases no estaban las prestaciones accesorias, y entonces se procede a la resolución contraria. El consorcio plantea el arbitraje, y el arbitraje es llevado, y la entidad, cuyo nombre obviamente voy a omitir, como una estrategia, viéndose que habían cometido el error, porque se dan cuenta justo cuando se plantea el arbitraje, se da con la sorpresa de que no habían planteado como parte del requerimiento las prestaciones accesorias. Y entonces la propia entidad, en el arbitraje al cual fue convocada, generó pues que el Estado tenga que asumir el servicio técnico y el servicio de reparación, ¿no? Y la garantía, más allá de la garantía que siempre viene implícita de los equipos, o sea, el no pactar sobre la garantía extendida, como parte de una deficiente redacción de las bases materia del procedimiento de selección. Y lógicamente la entidad, más como argumento de pérdida, como siempre digo, que argumento técnico, alegaba que al haberse presentado el consorcio, no se establecían claramente cuáles eran las prestaciones concretas que debía realizar cada uno de los involucrados, no digo parte en sentido técnico, cada uno de los involucrados en el contrato y consorcio. Y señalaba pues que se difuminaba la determinación expresa de las prestaciones del consorcio, porque ni la persona natural ni la persona jurídica que estaban inmersas en el consorcio
establecía en el contrato cuáles eran las prestaciones que debía realizar. De modo tal que no quedaba especificado que bajo la media de participar dos personas, una natural y otra jurídica, en un contrato de consorcio, se entendía que aquel que prestaba los bienes quedaba excluido frente a prestaciones accesorias. Pero lógicamente en el auto arbitral se señaló de que en ese caso, al haber actuado el consorcio en función de bases en las que la entidad debió tener el cuidado no solamente de redactarlas, sino de socializarlas con el propio área usuaria, conllevó a que el Estado en este caso tenga que perder una cantidad de dinero. Claro, obviamente, porque a esto hay que decirlo, obviamente esto llevó a que la Contraloría, en este caso el OSI, mediante un informe de control específico, determinara hacer una pérdida para el Estado y el inicio de un procedimiento disciplinario, ¿no? Dado que, conforme a la ley 30.057 y su reglamento, hay la prevalencia, pues, de la actividad sancionadora de la administración en el plano disciplinario sobre la actividad de responsabilidad funcional. Entonces, miren cómo estas particularidades son relevantes que ustedes conozcan, para que también evalúen casos en donde en materia del arbitraje intervienen los consorcios. Por otro lado, por ejemplo, en la resolución 033 del año 2009 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, también se ha señalado lo pertinente en cuanto a la noción de administrados. Y se ha dicho que precisamente cuando las entidades adviertan la asistencia de terceros no comparecientes en un procedimiento, pero cuya decisión pueda resultar en su perjuicio, que es el sentido común, este tercero debe ser informado de la actuación de la administración en el domicilio que la entidad conozca para que se incorpore al procedimiento en el estado en que éste se encuentra. Entonces, estos temas también ustedes lo van a poder evaluar en los temas arbitrales, porque muchas veces hay terceros que son precisamente los que han debido ser incorporados en estos contextos, y lógicamente al no haber participado en ellos debe evaluarse si es que corresponde o no su ingreso al procedimiento. También, ojo, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 1963 del año 2006, nos ha hecho conocer los deberes de los administrados. Y uno de los deberes es el de proporcionar a la autoridad cualquier información que ayude a identificar a administrados no comparecientes que puedan verse afectados en un procedimiento y que tengan lógicamente interés en él. Y este es un caso bastante singular, bueno, más vinculado también al tema de derecho a competencia, pero por otro lado relevante para su formación profesional, donde había un debate de compras atadas generados por distribuidora Norte Pacalmayo,
en donde Indecopi le inicia un procedimiento sancionador, pero no se había llamado a comparecencia a la empresa Dino, que como es conocida es una empresa ferretera y que lógicamente provee de materiales de construcción a distintas empresas, y se había aliado precisamente con la empresa Pacalmayo, distribuidora Norte Pacalmayo, para prestar esos servicios. Y en este caso, lo que el tribunal señaló es que hay una obligación de la autoridad administrativa cuando advierta la existencia de terceros que deben participar en un procedimiento. Y si eso sucede, debe buscar cómo es que este tercero participe en un procedimiento. En otra sentencia, que es la 4644, por ejemplo, se refiere al tema de la motivación administrativa. ¿Y qué es la motivación? La motivación es la justificación de razones por las cuales se entiende que determinado hecho o evento sucede en la realidad. Hay una línea muy tenue entre explicación y justificación. Explicación implica precisamente dar a conocer hechos o eventos, pero los que normalmente no acompaña una razón lógica o justificativa. La motivación es precisamente todo lo contrario. Por ejemplo, muchas veces nos ha pasado que uno va por la calle y aparece pues un comediante, un varón, normalmente vestido de mujer, y se pretende identificarnos como pareja suya. Y lógicamente se entiende que es un ciudadano que hace esta suerte de transvestismo social para arrancarnos una sonrisa y convencernos que le compremos lo que él ofrece. Pero no falta uno que nos marca la camisa o nos marca alguna parte de la ropa. Si uno llega a casa, bueno, para los que tienen esposa o pareja en todo caso, lo más lógico es que si uno le explica a la pareja o esposa o mujer, como ustedes quieran decirle, con respeto a las damas, que eso aconteció porque uno se negó a comprarle o adquirirle un producto a ese comediante, lo más lógico es que la mujer no lleguemos a convencerla. Pero si uno logra demostrar, por ejemplo, se me ocurre con una filmación, que eso está ocurriendo y que de manera jocosa este varón hace ello para provocarnos un pequeño problema, allí sí cabe que la esposa, pareja o en general la persona que nos acompañe, para no establecer géneros en concreto, esté convencida. Entonces, algo así es la diferencia entre explicación y motivación. ¿Y por qué es importante la motivación? Porque en el ámbito arbitral, por ejemplo, cuando se debate el tema referido a ampliación de plazo, que muchas veces, por ejemplo, no son concedidas, ustedes, y el tema se lleva al arbitraje, porque implica pues mayores prestaciones, un mayor esfuerzo del contratista o del particular, lógicamente ustedes como árbitros van a analizar si la entidad logró explicar o logró justificar por qué es que negaban los mayores metrados, por ejemplo, o la ampliación de plazo. Entonces ustedes van a tener que evaluar lo que el tribunal ha señalado, que es precisamente la necesidad de justificar, o sea, la motivación,
para entender, como lo dice el tribunal en la sentencia 4644 del año 2012, si al adoptarse una decisión no se motiva o expresa las razones que han conducido a tomar un sentido de la decisión administrativa. Les digo esto porque muchas veces, gran parte también de los arbitrajes, es esa, podríamos decir, esa carencia de textura que tiene la decisión de rechazo de los mayores letrados, ampliación de plazo, como un sustento para que la entidad pretenda desprenderse, si cabe la expresión, del contratista. Se dan casos, por ejemplo, que ha sido materia de consulta, donde muchas veces los contratistas me dicen, doctor, yo he estado cumpliendo las prestaciones, pero se han presentado eventos naturales que normalmente están vinculados a obras públicas, y ahora yo pido ampliación de plazo, porque no he podido cumplir por determinados fenómenos atmosféricos las prestaciones. Y las entidades, forzando la figura y desconociendo los pronunciamientos de la Dirección Técnica Normativa del OCE, que son criterios obligatorios en materia de contrataciones públicas, rechaza esas ampliaciones de plazo. Y me consultan si el tema debe ser llevado o no al árbitro. Entonces se elaboran informes y se les dice de que por tales y cuales hechos la entidad, o sea, aquella que convoca, requiere los bienes y servicios, no ha motivado adecuadamente las razones por las cuales debería generarse la ampliación del plazo, lo cual genera un conflicto que es llevado al árbitro, precisamente. Entonces, estos temas también es bueno que ustedes un poquito vayan conociendo, desde que la esencia de las contrataciones públicas, porque también están vinculados a su formación profesional. Por otro lado, también el tribunal ha señalado, pues, que la competencia es un elemento determinante en las relaciones administrativas. Y si hay plazos, los plazos deben ser cumplidos estrictamente. Les digo esto también porque muchas veces uno evidencia que el contratista, cuando refuta o no está de acuerdo con una posición de la entidad, procede a impugnarla, pero no lo hace en tiempo y en plazo. Y entonces esto va a generar problemas, donde muchas veces termina perjudicado el contratista por no saber utilizar diligentemente las herramientas técnicas. Es más, les comento casi como anécdota que, bueno, quizás no en entidades donde el servicio de internet es fluido, más sí en entidades donde el servicio de internet no es muy bueno, que por ejemplo, recuerdo estos casos bastante risibles quizás hoy, pero no en su momento, donde las entidades, cuando querían beneficiar a un contratista sobre otro, y sabían que la decisión de la adjudicación podía ser cuestionada recursalmente, desactivaban su internet a propósito, ¿no? Qué curioso que en esos momentos, en ese mes, comenzaba a fallar el internet y en los días que eran los plazos para impugnar, la entidad achacaba que tenía problemas con el proveedor de internet para precisamente permitir que los recursos sean presentados y sean subidos al SEAS. O aquellos casos, me acuerdo cuando todavía el Estado no generaba las herramientas tecnológicas, donde precisamente
las propias autoridades, hablo del alcalde en sentido estricto, no voy a mencionar obviamente el nombre de la municipalidad, mandaba descansar a la secretaria, ¿no? Para decir de que como no había secretaria, no se podía pues presentar o recibir en tiempo y en plazo los recursos impugnativos contra alguna adjudicación. Entonces estos temas a veces son medio rayando en la realidad, medio rayando en el surrealismo, y son aspectos que ustedes van a ir a ver en cada caso concreto, ¿no? Ahora pasamos a la técnica de los silencios administrativos, que más allá de la regulación legal, tienen una incidencia específica en el plano de las contrataciones. ¿Ya? Por lo pronto vamos dándoles los puntos o aspectos determinantes de los silencios en el ámbito general. Ya su profesor de contrataciones públicas, con mayor detalle, va a ahondarles en ese aspecto, o dejo a su criterio que puedan consultar al respecto. Pero por lo pronto, de acuerdo a la especialidad que manejo, vamos centrándonos en los silencios administrativos como técnica general o común, o transversal si quieren decir. A ver, para estudiar los silencios administrativos, y lógicamente su futura aplicación en el ámbito de las contrataciones públicas, vamos a tener que ver los siguientes puntos. Primero, antes que nada, normalmente en la teoría se habla del silencio administrativo. Los profesores de Derecho Administrativo hablan del silencio administrativo. Pero el silencio no es tal, porque no es una figura unitaria, es una figura dual. El silencio positivo, que va a equipararse a un acto ficto, y por ejemplo les comento ahí, la ley y el reglamento de contrataciones públicas regula que determinados trámites en la fase posterior a la ejecución contractual, en caso no ser respondidos por la entidad, configuran un silencio positivo. Ya les doy dando una pincelada por ahí. Y hay otros trámites a los cuales el legislador especifica que la falta de respuesta implica que no se está negando lo que el participante o el contratista está solicitando a la entidad, sino que le habilita a que pueda utilizar otras herramientas, en este caso las herramientas recursivas, o la técnica de la conciliación, o la técnica del arbitraje, por la cual se están formando ustedes, y eventualmente, que es casi residual, la técnica judicial con el contencioso administrativo, ¿no? Que es básicamente residual, porque ahí hay lo que se conoce en la doctrina, un fuerte fuero de atracción del arbitraje sobre las materias vinculadas, o los rubros vinculados a las contrataciones públicas. Entonces, con ese pequeño exordio vamos examinando estos 5 puntos relevantes para su formación. En principio, les decía que lo que ustedes leen en los libros de derecho administrativo como el silencio administrativo es una expresión incorrecta, porque el silencio no es uno, el silencio es 2, con sus efectos y sus particularidades. Ya hemos hablado que el silencio administrativo se equipara a un acto ficto o presunto, y el silencio negativo técnicamente no es un silencio de negación, aunque suena un poquito extraño decirlo, sino que es la habilitación, o lo que yo llamo el pivote procesal, para que la persona que considere que la administración no le da respuesta pueda acudir al órgano superior mediante los recursos impugnativos, específicamente con recurso de apelación. Entonces, para arribar a la técnica de los silencios, hay que evaluar que los silencios, que es el término propio, con el cual nosotros debemos interpretar esta figura, responde a un principio de tipicidad. Los silencios, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no son la calificación que le da el administrado a su favor, sino que los silencios responden a la calificación que el legislador o el texto único ordenado de procedimientos o un reglamento, en todo caso, en el caso específico,
de la ley de contrataciones y su reglamento así lo especifica. Alberto, pero si tú me estás diciendo que los silencios son positivos y negativos, ¿cómo es que los silencios responden al principio de tipicidad? Entonces tú con eso me estás diciendo de que yo no puedo elegir el efecto del silencio, precisamente. Porque si el ciudadano, o en el caso de las contrataciones públicas, el contratista, participante o postor eligiera el tipo de silencio, lógicamente nadie en su sano juicio va a elegir un silencio que le perjudica. En este caso el silencio negativo. Todo el mundo va a querer agenciarse el silencio positivo. Entonces es el legislador el que nos pone paño frío si nos dice un momento. El silencio no es lo que tú dices. El silencio es lo que como legislador yo preveo que es beneficioso para la comunidad. Les digo esto mis amigos, porque muchas veces en el tema de contrataciones públicas hay omisiones de respuesta de determinados pedidos que uno hace en la entidad, y lógicamente como contratistas, porque esto más se produce en la fase de ejecución contractual, uno quiere que sea positivo. Y entonces, solo si el legislador, en este caso bajo la ley de reglamento de contrataciones, así lo especifican, así es que debe entenderse como silencio negativo. Recuerdo, por ejemplo, haber resuelto informes o procedimientos vinculados a contrataciones, donde los contratistas decían, oiga, señora entidad X, no voy a decir el nombre obviamente, el solo hecho de que el gerente no me haya respondido o el alcalde significa que la falta de respuesta configura silencio positivo de acuerdo a la ley 27444. Y por ende deben concederme o debe entenderse que ya me ha sido concedido lo que yo estaba pidiendo. Y entonces nos reuníamos el alcalde, el gerente, el jefe de logística, el comité de selección, el asesor legal, el procurador, y evaluábamos. Y decíamos, un momento, paños fríos. La ley de contrataciones y su reglamento es un régimen jurídico, sí, que tiene sus propias particularidades. Y teniendo sus propias particularidades, no es tan fácil aplicar la técnica del silencio positivo. Por el mismo hecho de que hay un alto impacto en el interés público, es que no podemos alegremente darle como positivo lo que la ausencia de regulación legal omite establecer con respecto al, digamos, sujeto que interactúa con la administración en materia de contrataciones públicas. Entonces siempre hay que tener bastante prudencia en estos temas, porque muchas veces hay contratistas que interpretan que lógicamente la falta de respuesta, desconociendo lo que dice la ley del reglamento de contrataciones, le están dando la razón. Y entonces esto lleva a que el contratista lleve el asunto al arbitraje, ojo, sabiendo, mucho detalle con esto, sabiendo que la lectura que hacen ellos del pedido no es la lectura correcta, y en otros, en donde la entidad, también sabiendo que el legislador en estos casos sí establece específicamente una tipología de la falta de respuesta, le pretenden dar otro sentido, ¿no? Porque ustedes en los arbitrajes van a poder ver que no solamente, y discúlpenme que lo diga, porque creo que estos espacios son buenos para decirlo, que muchas veces no es que todo sea blanco o negro, que la entidad sea el bueno y el particular o el contratista sea el malo, o que el contratista al revés sea el malo y la entidad sea la buena.
muchas veces las entidades, por ejemplo, las que convocan los procedimientos de selección, pretenden encubrir algunos errores, preferencias o hierros en cuestionar la tipicidad del silencio, de los silencios administrativos, por ejemplo, para poder decir, oye, el que estás equivocado eres tú, cuando es la entidad la que ha cometido un desliz y lógicamente tiene que asumir los errores o desliz, con la consiguiente responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos involucrados. Pero muchas veces eso no es asumido valientemente. Y no es asumido valientemente porque también hay que decirlo, implica por responsabilidad dineraria, porque ustedes saben que en las contrataciones públicas está involucrado el dinero del Estado. Dinero que muchas veces termina generando perjuicio a la entidad. Entonces, ya tienen ustedes un dato, y ojo, ya luego vamos a ir desarrollando estos puntos al nivel de las contrataciones para que ustedes vean cómo funciona esto y su impacto en el arbitraje, con algunos casitos prácticos. Ojo, vuelvo a señalar, casitos prácticos en donde vamos a tratar de participar dinámicamente. Les digo esto para que nadie se asuste, por si acaso. ¿Ya? No soy el tipo de profesor universitario que evalúa tratando de meter miedo a los alumnos. Porque esto es un programa de formación, es un programa donde estamos al mismo nivel. Esto no es pregrado. Es un programa donde vamos a compartir experiencias. Es un programa donde nos vamos a retroalimentar mutuamente. Entonces, no quiero que se vayan asustando cuando les hablo de casos prácticos. Les digo esto porque hay programas de especialización, yo también estoy no solamente en uno, en varios, acabo de culminar uno y ingresé a otro, donde muchas veces las universidades dicen, bueno, vamos a dar exámenes, pero el alumno de un posgrado, porque ustedes están en un posgrado, o sea, en un estudio de posgrado, ya no están para eso, están lógicamente para que si bien hay una evaluación, esa evaluación vaya con orientación a retroalimentar. Entonces la idea de los casos prácticos es para sentarnos, ¿no?, imaginariamente, como si estuviéramos en una mesa amplia, y donde vayamos cruzando información y saquemos una conclusión del caso práctico, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de esto. Primer dato de los silencios administrativos, luego vamos a ver, repito, su incidencia en el ámbito de las contrataciones y el arbitraje, la tipicidad. Los silencios son lo que establece la ley, el reglamento, eventualmente el TUPA. Primer dato importante. Segundo, la posibilidad física y jurídica de la petición. Por ejemplo, hemos podido evaluar casos o situaciones en donde muchas veces, de manera terca, y disculpen la expresión, los contratistas pretenden que se acepte sus mayores metrados, por ejemplo, cuando las partidas presupuestales no lo permiten. Les digo esto porque hay muchos contratistas, porque ustedes van a ver cosas de Dios y del diablo, y donde no todo es blanco, no todo es negro, que muchas veces dicen, a ver, con el alcalde Panchito yo hice mayores metrados y no me dijeron nada, con el alcalde Pepito yo hice mayores metrados y no me dijeron nada, con el alcalde Jaimito yo hice mayores metrados y no me dijeron nada, con el alcalde Joselito yo hice mayores metrados y no me dijeron nada, pero ahora con la alcaldesa Jacobita, como se dice vulgarmente, me paró el macho y me dijo, no señor, usted no puede realizar mayores metrados inconsultamente, porque para ello tiene que hacernos ver el contexto en el que se encuentra para nosotros evaluarlo y concederle, sea por silencio positivo o sea negándolo expresamente, ¿no? Y este es un caso, les comento,
donde amparándose en el silencio positivo, el contratista dijo, bueno, sin miedo al éxito, pero la entidad ante los plazos dijo, momento, que si bien la falta de respuesta de la entidad implica el silencio positivo, también es cierto que la entidad no está obligada más allá de la partida presupuestal en materia de la obra, y que al reconocer los mayores metrados sin que se cuente con la partida pertinente, implicaría la obligación de desconocer otras obligaciones de la entidad para atender la de las contrataciones. Y este fue un tema que precisamente también se llevó a arbitraje, y lógicamente, si bien, porque hay que ser sinceros, si bien los árbitros determinaron que no puede haber enriquecimiento sin causa, es un tema que también usted lo va a ver, también es cierto que hay límites de carácter presupuestal que no pueden ser desconocidos, inclusive en sede arbitral. Entonces, ese choque entre legalidad presupuestaria y mayores metrados, por ejemplo, son los que ustedes lo van a ver. Y eso encaja precisamente en la posibilidad física y jurídica de la falta de respuesta a los pedidos de los contratistas. Entonces, esos temas también ustedes lo van a tener que examinar. Punto 3, que lo solicitado haya sido en orden al pedido del administrado. O sea, dicho en otras palabras, el principio de congruencia del pedido. Muchas veces el contratista pretende que como le es posible solicitar la ampliación del plazo, le es posible no atender otras prestaciones para atender las de mayor necesidad, por ejemplo. Y entonces toca que la entidad evalúe si es que, por ejemplo, para atender determinadas prestaciones, debe dejar de lado otras prestaciones. Entonces, eso también muchas veces se lleva al arbitraje. Creo que ya les comentaba en algún momento este aprieto que se había generado cuando un contratista, precisamente, tanto como la entidad, no había tomado detalle en que no era materia del TDR ni de las bases el almacén para los materiales de acarreo en una obra pública. Y entonces el contratista pretendía precisamente que la entidad reconociese mayores prestaciones por el hecho de no haberse previsto en su momento, ni haberlo observado también la propia entidad, el almacén como parte de las prestaciones vinculadas, ¿no?, a la obra materia de contratación pública. Entonces, ese tema también es que ustedes van a analizar en algún momento, si es que aquello que en la etapa prearbitral el contratista pidió a la entidad es aquello que congruentemente le correspondía. Ese aspecto también ustedes lo van a tener que evaluar específicamente. Cuarto punto, que se hayan generado o no los plazos para resolver. Y acá viene un tema bastante delicado, que también ustedes, por eso hay la necesidad de que ustedes conozcan un poquito del derecho administrativo, tiene que ver precisamente con los plazos y términos. Por ejemplo, yo recuerdo un caso bastante interesante, bueno, quizás ahora no tanto con la tecnología, pero bien interesante, de muchas veces, ojo, los servidores de la entidad están configurados de un modo distinto
de los servidores de nuestras computadoras. No, recuerdo un arbitraje donde un contratista disconforme con un aspecto de la contratación había pues manifestado su disconformidad y había elevado, ¿no?, el pedido de un recurso, pero por un descuido el contratista, como muchas veces no sucede, porque también el tema de la contratación es bastante fluido y dinámico, pero también como que nos satura, había impugnado a las 11:58, había subido, ¿no?, su recurso a las 11:58, pero en los servidores de la entidad figuraba que había sido recibido a las 12:04. Se haya pasando, obviamente, el tiempo que es para subir, pues, documentos. Y entonces este tema, miren que esto se utiliza, fue llevado a arbitraje. Y lógicamente, los árbitros que normalmente están formados en derecho civil, se hacían un 8 para resolver esto. Y la solución lo dio la ley 27.444, que estableció, pues, que se entiende que ante disparidad en la determinación horaria, debe establecerse esta de conformidad con el horario oficial. Y entonces se pudo verificar con ayuda de un perito. Miren este arbitraje bastante singular, ¿eh? Es una cosita pequeña, pero lógicamente los montos en debate si eran altísimos. Se determinó con un peritaje que el horario del reloj interno de la computadora de la entidad estaba sincronizado con el reloj de la Marina de Guerra del Perú, que es el que lleva el horario oficial del Estado peruano. Y se pudo determinar que lo que para la entidad era 11:54, si mal no recuerdo, 11:56, perdón, para el contratista era 11:54, para el Estado peruano, incluida la entidad, eran 12:04, o sea, más allá del plazo. Y la entidad decía, no, un momento, si ya, perdón, el contratista decía, no, un momento, si yo ya presenté mi recurso, y lógicamente lo he hecho dentro del tiempo y no me han dado respuesta, quiere decir que me han aceptado lo que yo estoy diciendo. Entonces la entidad dijo, un momento, que el hecho, de acuerdo a la ley 2744, que no tenemos respuesta no significa que te estamos dando por aceptado, porque la calificación es negativa. Y aún más, de acuerdo a la propia ley 27444, la falta de respuesta en plazo no exime de exonerar a la entidad de responder. Y fue un debate bastante interesante, porque por un lado se analizaba si es que la falta de respuesta había producido el silencio, y por otro lado se analizaba si la falta de respuesta, si la respuesta tardía, aunque expresa la administración, dejaba de lado la alegación de la obtención por silencio positivo de lo pedido por el administrado, en este caso por el contratista. Y miren cómo esa sutileza de poder determinar cuál es el horario de presentación del recurso fue llevado a arbitraje. Entonces, para que ustedes vean que estas cositas que muchas veces parecen niñas o carentes de sentido, sí tienen una relevancia, sí tienen un aspecto de interés. ¿Ya? Punto quinto, porque el cuarto lo hemos visto, que haya sido ofrecida la documentación requerida por la administración, sea por mandato de la ley o del TIPA. Por ejemplo, recuerdo aquellos casos en donde
se pedía mayores metrados, pero no había la acreditación de por qué la entidad estaba obligada a conceder los mayores metrados, ¿no? Y en su momento, conversando con el ingeniero, con X ingeniero, me decía, doctor, nunca hemos tenido problemas. Y siempre el profesional que no es de derecho, mucho detalle con lo que voy a decir, porque tengo entendido que en este curso, en este programa, podrían estar incluidos no solamente colegas, sino otros profesionales. Muchas veces uno da por sentado que como algo se hizo de una manera, está bien. Y entonces cuando un documento de solicitud de mayores metrados llegó a conocimiento de la entidad dijo, un momentito, los mayores metrados no son metafísicos. Tú tienes que demostrarme precisamente que hay la exigencia de mayores metrados. Y entonces, lógicamente, se necesitaba de la información técnica que respalde los mayores metrados. Y no se contaba con esta información. Y el pedido fue rechazado. Y el rechazo fue llevado a arbitraje. Y en el arbitraje le dieron la razón a la entidad. Entonces, a veces esas, digamos, sutilezas, para tampoco juzgarlo mal, son las que ustedes van a analizar. Y digo sutilezas, ¿saben por qué? Porque ya conversando con uno de los ingenieros, nos decía, es que el abogado que nos asesorado nos decía que así nomás presentáramos los mayores metrados. Y entonces yo les decía, oiga señores, si por ejemplo ustedes que son casados y ustedes le dan un dinero a su esposa y la esposa viene un poco ofuscada o molesta y le dice que lo que dan no les alcanza, lo mínimo que ustedes vean en qué ha utilizado el dinero. O me pongo a pensar de modo distinto para que nadie se sienta incómodo por el tema del género. Si una esposa le concede a su esposo determinada cantidad de dinero por un obsequio o una liberalidad, y este hombre o la persona que fuere, para no establecer géneros en concreto, se muestra inconforme, lo lógico es que uno le demuestre de que la cantidad asignada responde a lo que busca. Entonces le decía, los mayores metrados son así, ingeniero. Requieren que ustedes convenzan a la entidad, por eso recuerdan, explicación, justificación. Convenzan a la entidad que en base a determinados eventos es necesario los mayores metrados. Y muchas veces la práctica nos demuestra de que los contratistas se confían en prácticas contractuales consolidadas para invocar beneficios a su favor. Y es bastante común en la gestión pública también, déjenme decirles. Porque muchas veces me ha tocado ver casos no solamente de carácter contractual o arbitral, sino también administrativo, disciplinario, funcional, donde los servidores públicos decían, es que nunca nadie dijo que no debía ser así. Entonces asumimos que las cosas son como se vienen haciendo y eso nos genera problemas. Entonces, algo así también sucede, acontece, pasa, precisamente con el tema de los pedidos, en donde no llegamos a demostrar, no llegamos a probar que objetivamente los pedidos que hacemos a las entidades como contratistas para invocar los silencios administrativos, básicamente el silencio positivo, responde a aquello que debe ser concedido en sus justos términos, y que son los problemas que precisamente pues llevan a los debates arbitrales. Acá recordemos, ojo, que según la ley 27.444, con esto ya vamos cerrando, que la ley 27.444, la regla es el silencio positivo. Hay espacio, les comento, en donde la ley de contrataciones no dice nada, crea duda.
Y entonces cabe aplicar la ley 27444 para solucionar esa duda. ¿Qué nos dice la ley del procedimiento administrativo general? Dos cosas. Que los procedimientos que uno inicia y que no están sujetos expresamente al silencio negativo son del silencio positivo. O sea, hay una regla de exclusión aquí. Entonces, si en la ley de contrataciones del Estado no nos dice que el procedimiento está sujeto al silencio negativo, se entiende que aplicando la ley 27444, el pedido que nosotros hacemos, normalmente que se hace en la fase de ejecución contractual, pero sin que esto genere, que es el único momento en que se pueda producir esto, cabe precisamente el silencio positivo. Recuerden, vuelvo a reiterarlo, no hay ningún problema en hacerlo. Si en la ley de contrataciones y su reglamento no nos dicen que determinado pedido del contratista está sujeto al silencio negativo, la omisión de la ley y el reglamento implica aplicar la ley 27444. Primer aspecto. Segundo aspecto, que el silencio positivo se aplica ante recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud anterior al recurso, cuando en esta solicitud la administración no haya respondido y el particular opte por el silencio positivo, por el silencio negativo. O sea, dicho en palabras más simples, para fases no recursales, la regla general es el silencio positivo. Para etapas recursales o fases recursales, si a una primera solicitud no hay respuesta y el particular le hace el contratista o uno de los integrantes de las relaciones jurídico-contractuales públicas opta por el silencio negativo, el recurso presentado ante esa falta de respuesta, que tampoco ha respondido, implica que la ausencia de respuesta es el silencio positivo. ¿Ya? A eso tengan en cuenta. Ahora, normalmente para acreditar el silencio positivo, como es una situación bastante etérea, lo más razonable es que ahí utilicemos la ley del silencio administrativo, que establece que como constancia de la aplicación del silencio positivo, basta la copia del escrito o del formato conteniendo el sello de recepción. Les digo esto porque muchas veces, cuando se presentan pedidos que exceden a las prestaciones principales y accesorias, y que normalmente son coyunturales, hay que analizar cuándo se presenta un escrito. Porque eso tiene que ver mucho con precisamente el momento en que se comience a computar el tiempo para determinar si corresponde que la administración está dentro del plazo para responderte, o la administración, segundo, ya excedió el plazo y se entiende inhabilitada la oportunidad de responderte, o tercero, que es el peor de los casos, aún cuando no hay respuesta, cabe la posibilidad que, aunque tardíamente, la administración te responda. Que es lo que vamos a ir viendo, todavía no, pero sí en algunos pequeños casos prácticos. Como les decía, hay plazos, ya hay plazos, ¿sí?, que hay que tener en cuenta en este tema de los silencios administrativos, básicamente el que beneficia al contratista, que es positivo, y hay que entender pues que de acuerdo a la ley 27444, que si una petición es presentada a la entidad y ha pasado el plazo, que puede ser el plazo legal general de 30 días, o el plazo específico, que es de la ley de contrataciones, y no hay respuesta, pero aún más, no hay respuesta y notificación de la entidad,
se entiende producir el silencio positivo. Y entonces, según el legislador de la ley 27.444, no es necesario documento o pronunciamiento que haga acreditar el silencio. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si es que yo a la entidad yo le pedí mayores metrados, pasaron los plazos y no me respondió? Entonces, si bien la entidad no está obligada a darte un documento, porque la situación de hecho ya se produjo, para los mayores metrados o ampliación de plazo, la prueba de que ya se cumplió el plazo y que como contratista tengo habilitado mi derecho a ejecutar los mayores metrados a la ampliación de plazo, es el escrito mediante el cual se ingresó el pedido a la entidad. Pero ojo, hay una particularidad que ustedes es bueno que lo tengan y con esto cerramos esta sesión. Que eso no evita que la entidad, si bien te reconozca lo que estás pidiendo, no impide que mediante fiscalización posterior determine si lo que tú estás presentando o no corresponde a la verdad de los hechos. Por eso les decía que objetivamente, si uno hace este tipo de peticiones, que normalmente son para, digámoslo así, extender las prestaciones por causas justificadas o no, es otro tema que ustedes lo van a analizar, se debe tener mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, se han dado casos en donde las entidades piden ampliaciones de plazo y argumentan que se me ocurre que están al 70% de la base de la obra y acude, por ejemplo, el alcalde, el gerente, los regidores, y se dan cuenta que la obra está abandonada, por ejemplo. Y se dan cuenta que no hay cuaderno de obra. Y se dan cuenta que el supervisor está en otra obra. Por eso que si ustedes revisan, por ejemplo, la ley de contrataciones y su reglamento estableció que una vez que se contratan los servicios de un supervisor, este supervisor no debe estar en otra obra. ¿Por qué? Porque lo común era, ya, genial, me contrata como supervisor. Ya, entro a las 8, cuando debería estar hasta las 5, porque para ellos están recibiendo un ingreso, pero a las 10 me voy. Y como si fuéramos Dios, de 10 a 12, estoy en otra obra. Y bueno, luego almuerzo de una, se me ocurre a 2, todavía me doy un espacio, o 2:30 para el break. De 4 a 5 estoy en otra obra. Entonces un ingeniero estaba en 3 obras a la vez. Y eso generaba problemas para las entidades, porque ustedes saben que si hay ampliaciones de plazo, lógicamente hay desembolsos económicos. Y hay mayor carga presupuestal para la entidad. Entonces, el legislador vio sus problemas y dijo, en un momento, si tú contratas un servidor, el servidor tiene que estar ahí durante el tiempo que es materia de contratación, hasta que se cumplan las prestaciones a las cuales está obligado el ingeniero, ¿no? Entonces, eso ha motivado precisamente que haya un mayor celo de las entidades para decir, genial, si tú me pides ampliación de plazo y yo veo que el porcentaje de obra corresponde a aquello que está pactado en el contrato, genial, te doy la ampliación de plazo. Pero si yo veo que el avance no es aquel que está proyectado, o el que por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al contratista es imposible cumplir, también te lo puedo dar. Porque hay eventos que ustedes lo van a analizar precisamente, en donde no depende de la voluntad de las partes, y que por ende, lamentablemente, tiene que obligar a que la entidad sea un poco más flexible y pueda pues conceder ese espacio de libertad o respiro, si quieren decirlo así, al contratista para poder seguir realizando o prestando los bienes y servicios en materia de contratación. Entonces, mis amigos, por lo pronto, ¿no?, damos por cerrado en este momento esta sesión académica, no sin recordarles, no sin antes recordarles
El día de ayer, precisamente tuve dos eventos casi curiosos. Uno fue una reunión con alta dirección y el otro fue que a partir de las 5 no hubo fluido eléctrico en el lugar donde yo resido. Así que cualquier reclamo, sugerencia, ¿no? Y lo digo por un tema de ética, porque es bueno reconocer las cosas, lo podrían hacer a mi persona, ¿no? Como les digo, ayer tuve una reunión así inopinada, que nunca faltan en la función pública, pero por otro lado, me enteré muy luego cuando vine acá a casa, que no había el servicio de fluido eléctrico de las 5 de la tarde. Así que aún cuando hubiera podido llegar raudamente, y ustedes saben que el tráfico en el centro de Lima es complicadísimo, como decís vulgarmente, por anchas o por mangas, no hubiera podido participar, ¿no? Y esto les hago conocer porque sé que su tiempo es valioso y sé que ustedes están apostando por instituciones de calidad y también hay una obligación mía, ¿no? Pero como les hago conocer, son eventos que muchas veces son eventos imprevisibles que uno no puede prever, ¿no? Y lo digo por un tema de autorrespeto y respeto a ustedes, pues, ¿no? Para que ustedes sepan por qué es que en la sesión del día de ayer no hemos participado. Entonces creo que con esto, salvo que alguien tenga un parecer o una posición que me la dice, no hay ningún problema, no necesariamente decía un político, conversar es pactar, ¿no? Y estamos ya pues a las exigencias y sugerencias propias de un programa de especialización. Pero son eventos que es bueno que nosotros comuniquemos, ¿no? Porque reafirman esos lazos de fraternidad que son propios de toda formación profesional. Entonces, si no hubiera participación, duda o interrogante, daríamos pues por cerrada esta sesión académica el día de hoy, agradeciéndoles pues por la diferencia de haberse tomado un tiempo de su existencia para escucharnos. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Guamán, por la cátedra del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, dado que ya va a empezar la siguiente clase, sin nada más que agregar, nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo, mis amigos. Muy buenas noches y un grato fin de semana. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo, mis amigos. Muy buenas noches y un grato fin de semana.